está Fausto Espotorno en línea. Vamos a hablar un poquito de economía. Dale, Bebo, ¿qué te dale, parece? dale. Hola Fausto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien. Fausto, a ver, dólar soja, buenas noticias de corto plazo, pan para hoy y para mañana ¿qué? Y para mañana veremos, pero ¿por qué? Porque la idea o el problema que tiene el gobierno es que tiene que atacar los problemas que son de muy, muy corto plazo. O sea, la cuestión de las reservas no es una cuestión que le preocupa al gobierno para dentro de 3 meses, le preocupa para dentro de semanas, porque básicamente hoy se están quedando sin reservas ahora. Entonces, la política económica se ha vuelto una política económica en este sentido muy de corto plazo. Salvemos este mes y después vemos qué hacemos el mes que viene. Además le tenés que mostrar los números al Fondo Monetario. Estás con el Fondo Monetario. Ahora, yo te digo una cosa, Fausto, que ya hace años que no hablamos de este tema. Yo hice una devaluación selectiva por 30 días, porque para mí es eso. Yo te devalué selectivamente a vos durante 30 días. Ahora, te resulta, vamos a suponer que te resulta. Bajó el blue, se acercó, se achicó la brecha al 93%. Ahora, ¿cómo volvés para atrás, Fausto? No, yo creo que se vuelve para atrás porque esto es básicamente lo que le estás pidiendo a los exportadores, es que anticipen todas las exportaciones de soja que iban a hacer durante el año. De acá a fin de año. Te estás pidiendo eso. Hay que interpretarlo de esa manera. Yo te pago ahora 200 pesos por los próximos 30 días. Si vos me exportabas 3.000 millones de dólares en septiembre, bueno, ahora vas a exportar 5.000 o 6.000 millones de dólares, Sí. trayendo de los meses del futuro lo que vas a exportar para hoy. Eso es lo que estás haciendo. ¿Y eso no es un problema para futuro? O sea, lo que estás anticipando hoy no es un problema para futuro. Obvio, lo que pasa es que por eso la medida es exclusiva para la soja. Porque lo que están tratando de hacer es traer la soja, que después en el futuro se empieza a achicar mucho. Entonces, después entra el trigo. En diciembre ya me entra el trigo. Y ahí me entran dólares por otra vía. Pero para mí que la razón por la cual solamente esto afecta a la soja es por eso. Justamente porque después, está bien, me quedo sin exportación de soja en el futuro, pero ya después ya me entra el trigo. A mí un empresario... Vamos a calzar esto con lo del trigo. Fausto, a ver, en este intercambio, a mí un empresario que estuvo cerca de Massa en términos de, digamos, en términos de la cocina de esta medida, o todo este último tiempo donde estuvieron calibrando la medida, yo le pregunto, ok, muy bien, todo lo que estás planteando y lo que estamos conversando, le digo, pero ¿cómo sigue? Y la respuesta que obtuve es, con un desdoblamiento generalizado y con un torniquete anti-indexación en noviembre. Bueno, es posible. Traducímelo para la gente, traducímelo para mí, para la gente. ¿Qué significarían esos dos conceptos? Es posible. A ver, el desdoblamiento es decir, bueno, el siguiente paso es armar 2 tipos de cambio, ¿no? Entonces, a un tipo de cambio para algunas cosas, ponerle para comprar, para que el Banco Central pueda comprar la soja, el trigo, el maíz, etcétera, mantenga un tipo de cambio oficial, y para otras cosas, como por ejemplo el turismo, el ahorro en dólares o algunas operaciones financieras, pongo un nuevo tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso es el desdoblamiento. Separo el tipo de cambio en 2, lo cual me parece una medida un poco más ordenada que el esquema que tenemos cambiario hoy, ¿no? Claro, bueno. Y el torniquete, perdón. No, te quería preguntar, ¿y por qué no se hizo? Porque también, ahora el Bebo se levantó, pero la historia de los desdoblamientos tampoco tienen un éxito rotundo en su haber. No, porque todas estas medidas, el cepo cambiario, el torniquete, el desdoblamiento, son medidas de corto plazo. Claro. Son solamente medidas que después tienen que ir a una unificación cambiaria y a un tipo de cambio libre. O sea, son medidas para ganar tiempo, para llegar con un plan monetario integral que dé vuelta verdaderamente estructural la cosa. Exactamente. Pero como acá estamos pensando en un gobierno que solamente tiene corto plazo, claro, porque esa es la verdad, este gobierno no tiene largo plazo.
Este gobierno está pensando solamente en el corto plazo. Bueno, entonces puede funcionar. Claro. A ver, cualquier programa integral, económico integral, largo plazo, va a tener costos iniciales bastante grandes. Claro. Y los beneficios los vas a ver después. Eso pasa en cualquier programa económico que vos quieras plantear a largo plazo. Está muy bien lo que Pero está... eso, Sí, dale. pero eso para este gobierno que no tiene largo plazo, o no se ve con largo plazo, eso no es aceptable. Bueno, ¿sabés qué? Entonces todo el programa económico de corto plazo. Este punto que estamos conversando, vos y yo, me parece crucial para nosotros, para ordenar el debate. Porque, digamos, si a Massa le vamos a pedir lo que Massa realmente de ninguna manera puede hacer, entonces vamos a estar como aullando como perros en la luna. Massa está condenado con este gobierno al que pertenece y con el tiempo que le toca de acá a que entregue el poder o que termine este mandato, no puede hacer otra cosa que cosas de corto plazo, ¿no? Echar mano a dar una vuelta de tuerca a herramientas de corto plazo, para que el otro gobierno, cuando llegue, se plantee, con los costos que puede llegar a significar eso, una reforma estructural. Pero solo está condenado a hacer cosas de corto plazo. Así es. Bien. Así es. Eso sí, es así. Por eso, para ordenar el debate hay que entenderlo, como decís vos. El largo plazo para este gobierno no es aceptable, no tiene largo plazo. Claro. Entonces todo lo que puede hacer es medida de corto plazo. Lo que y hay medidas de corto plazo que son más ordenadas que otras. Eso, Pero lo que se le puede pedir a Massa de última es que entre tantas medidas de corto plazo elija las más adecuadas. Exactamente. O que te permitan después en algún momento hacer algo más largo. Pero a ver, el desdoblamiento, ¿por qué los desdoblamientos cambiaron, nunca funcionaron? Los CEPO cambiaron, nunca funcionó. Porque son en general lo que hace típico Argentina. Haces una medida de corto plazo, después te enamoras de esa medida y la mantenés por más tiempo del que puede ser mantenido, ¿no? La última que te quiero preguntar, sí. Fausto, la inflación. ¿Cómo crees que ha cerrado la inflación de agosto? A nosotros agosto nos cerró en 6,7. Y calculo que septiembre va a estar ahí otra vez, en esos niveles, porque tenés aumento de tarifas, prepagas, transporte, etcétera. ¿Estamos ante un nuevo mínimo? Vamos a estar raspando el 100% a fin de año. Eso ya no cabe duda. Con lo cual es un problema, porque 100% implica que todo se ajusta al doble en un año, ¿no? Todos a pasos enormes de inflación, y después cuando tengas que frenarla vas a tener que tomar medidas. Y por último, drásticas. ¿y cómo haces para no indexar? Porque la otra parte de lo que me habían dicho es un torniquete desindexatorio o que impide indexar. Mira, la indexación como norma es mala, porque después te dificulta mucho frenar la inflación. Ahora, que vas a tener algún esquema indexatorio, a ver, o sea, los contratos privados se van a empezar a cerrar con algún tipo de indexación. Obvio. No cabe duda de eso. La indexación es un problema político, no económico. Bueno, sí, en realidad son las dos cosas, ¿no? No, digo, ¿cómo le decís a los gremios? Miren, está bien, tengo 100% anualizado, pero no pueden hacer paritaria por más del 70%. Bueno, pero no es que es eso. La indexación es un mecanismo automático. Es cuando el Bebo la conoce más que ninguno de nosotros. Es un mecanismo automático donde vos le decís, los gremios se acuerdan, por ejemplo, que el salario del mes que viene se ajusta automáticamente por la inflación del mes pasado. El problema de ese mecanismo indexatorio es que cuando querés frenar la inflación, te viene con mucho arrastre, porque haces una política económica adecuada para frenar la inflación y automáticamente se te ajustan todos los precios al mes pasado. Entonces, ¿qué es lo que termina? Cuando vos decís hago un torniquete antiindexatorio, lo que termina pasando es que tenés negociaciones continuas, y eso conlleva un costo para toda la economía también. Por eso te digo que inflaciones de este nivel del 100% son costosísimas, porque te pones en modo de negociación automática, o alternativamente te pones en un mecanismo de indexación automática que después te dificulta mucho el problema de bajar la inflación. Fausto, y ese es el problema de indexación, ¿no? Por eso la convertibilidad prohibió la indexación cuando salió la ley de convertibilidad. Era ilegal. Era ilegal, por ley, efectivamente.
Fausto querido, como siempre, muchísimas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande a los dos, hasta luego. Fausto Espotorno, director de UADE Business School, economista.